Tiro al blanco. Todo esto nos remite a ver lo que pasa en el mundo y su impacto en República Dominicana y en los países de la periferia de ese sistema imperialista occidental que está afectado por la crisis más prolongada y más profunda de su historia. Una crisis crónica que ya no es la clásica crisis del capitalismo, lo que Marx llamó la crisis cíclicas, crisis de sobreproducción, es mucho más que eso, porque es una crisis en todas las vertientes de la vida en sociedad. Es una crisis de carácter económico, con expresiones financieras sumamente agudas, con un capitalismo cada vez más parasitario, usurero, especulador. Es una crisis social, en tanto las desigualdades sociales son más profundas y más abismales la diferencia que en toda la historia del capitalismo. Hay que ver los que ganan y la fortuna que acumulan las élites capitalistas, los megamillonarios del mundo, los Bill Gates, los Elon Musk, el dueño de Facebook, en fin, los 50 principales millonarios del mundo. Y eso entonces se reproduce en más pequeño, en términos de la dimensión del país o de la acumulación de capitales, que en esos países de la cúpula del sistema. Pero es también una crisis de carácter urbanístico y lo que es peor también es una crisis prácticamente de existencia del planeta. En tanto, hay una crisis ambiental, hay un deterioro de las condiciones climáticas, de las condiciones ambientales, de las condiciones de existencia de la humanidad. Todo lo relacionado con el cambio climático, todo lo relacionado con la depredación de la naturaleza. Y en la medida además, el capitalismo en su historia se ha chupado gran parte de los recursos naturales que están en sus propios territorios, en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá. En esa medida desatan una línea sumamente voraz contra los recursos en otras partes del planeta. Y quienes más están sufriendo estas consecuencias son los países como los nuestros. Aquí estamos amenazados a partir ya de los daños hechos desde Alcoa Exploration, la Rosario Resources, la Falcon Bridge. Estamos amenazados por nuevas explotaciones mineras que quieren introducir y pueden intentarlo hacer en cualquier momento. Pero todo esto nos remite a que ese sistema es exaltado por los medios que han tenido, han aumentado, los grandes medios de comunicación que han aumentado su capacidad de mentir, de alienar, de confundir. Es una especie de dictadura mediática mundial, donde todas las imágenes, todas las informaciones, o gran parte de ellas, la controla Estados Unidos, la controlan las grandes potencias capitalistas en sus respectivos países, los medios que dependen de ellos en estos países. Y a eso llaman mundo libre, a eso llaman democracia. Todo eso ha devenido además que aquello que fue la llamada democracia liberal, capitalista, ¿no?, representativa, lo que haya son caricaturas de todo esto, porque realmente hay una combinación en el dominio, la partidocracia, que además se ha corrompido porque el capitalismo está cada vez más ganterizado, es cada vez más delictivo. Entonces, claro está,
todo eso se refleja en estos países donde nos hablan también con ese dominio de la partidocracia, con ese dominio del poder del dinero, que es la plutocracia, porque en fin de cuentas ese es el poder que decide. Y lo estamos viendo permanentemente. Y aquí se combinan en ese poder de decisión en lo que es el capitalismo internacional, transnacional, el poder de esa potencia sobre estos países, el poder de Estados Unidos sobre estos países, que decide que prácticamente ya todas las funciones del gobierno. Aquí USAID es parte del gobierno, el Comando Sur es parte es el factor fundamental que controla la seguridad nacional. Entonces, ¿de qué democracia nos están hablando? Cuando partidocracia y plutocracia o poder del capital, del dinero, son la negación de la democracia misma. Y el sistema se toma cada vez más despótico, cada vez más excluyente, incorpora todas las discriminaciones con más fuerza. Vemos lo que está pasando a nivel de la violencia de género, del dominio, del poder masculino sobre las mujeres, los feminicidios, los abusos, pero igual con el tema racista. Está resurgiendo el neofascismo en el mundo a partir de la combinación de todos esos factores. ¿De qué democracia nos hablan? Ni siquiera existe democracia electoral. Todo lo decide el poder del dinero, fundamentalmente. Y entonces cuando se logra vencer ese poder del dinero en sistemas electorales realmente tramposos, la mayor parte, cuando las luchas no permiten cambiar los sistemas constitucionales a través de procesos constituyentes, entonces esas victorias se montan sobre este Estado, sobre estas constituciones. Esa constitución del 2010, que es la constitución del neoliberalismo, que es la constitución que dice no retroactividad de las leyes, y vemos lo que está pasando alrededor del tema del dinero robado, de todo lo que se han apropiado esos sectores. Entonces, esto no está, como dice el refrán, el horno no está para galletitas, ¿no? Esto no está para simple votito, esto no está para encaramarse en esas mismas instituciones, en esa constitución. Aquí hay que plantear las cosas en mucho mayor profundidad, yendo a la raíz del problema, planteando una necesidad de transformaciones de profundidad. Ese tema también es un tema que está en debate en todos los países del continente, en todos los países del mundo cada vez más, porque la crisis está generando rebeldía, indignaciones, rebeliones. Miren la que acaba de pasar en Ecuador, la que acaba de pasar ahora en Panamá. Esa situación es potencial en todos los países. Tenemos que prepararnos para situaciones de ese tipo, para que realmente de esos momentos puedan surgir reales transformaciones de profundidad, que no simplemente se pueda lograr un remiendo aquí que luego se anula, sino cambiarlo todo en dirección de que predomine el bienestar social, predomine la solidaridad, predomine la socialización de la riqueza, predomine la soberanía y la suma de soberanía en todos estos países. El mundo anda mal y hay responsables de esa situación. Y están identificados como potencias, como superpotencias, y están identificados además como grandes capitales, grandes capitalistas. Y igual pasa en cada país. Y este es un gobierno asaltado prácticamente por las élites capitalistas. Son las que están en los puestos fundamentales de ejecución, un presidente empresario, multimillonario, una vicepresidenta por ese mismo corte, los Vicini, los Bonetti, decidiéndolo absolutamente todo. Entonces no nos hagamos ilusiones. Y lo peor es que
la capacidad de alienar y de confundir ha impactado a sectores que hablan de que quieren cambio. Y realmente lo que está pasando en todos los procesos electorales de los últimos 50 años es que se cambia una derecha por otra. Vamos a detener ese círculo vicioso. Vamos a proponer una transformación a partir de, primero, del reemplazo de una institucionalidad viciada, del reemplazo de una constitución que sirve de marco a todos los males que se vienen acumulando. Y con esto nos tenemos que despedir por el día de hoy. Estaremos mañana con ustedes, posiblemente un programa diferente, pero aquí estará Tiro al Blanco como todos los días de lunes a viernes, procurando siempre tratar de decir lo que otros y otras no se atreven a decir, o muy pocos lo hacen en este país. Tiro al Blanco se empeñará siempre en no quedarse en la superficie, en ir a la raíz de los problemas, y por eso somos partidarios de un cambio radical. Con esto, un fuerte abrazo y hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.